por su presencia y déjenme compartir con ustedes una vez más el mensaje de la palabra de Dios. Creo que comenzando un poquito a compartir con ustedes, tengo que decirle lo mismo que le dije el domingo pasado, que es posible que algunas de las cosas que digan esta tarde les pueda sorprender y algunos no estén de acuerdo conmigo. Estas son mis conclusiones personales, ¿ok? Esto es lo que yo creo de una manera personal. Ahora, y he tratado de que lo que creo de una manera personal sea puesto, evidenciado por la palabra de Dios. Creo que esto es muy importante. Estamos hablando acerca de la oración. Todo lo que estamos haciendo durante estas semanas es propiciar la oración, es buscar que la iglesia ore, pero la pregunta siempre es ¿por qué? ¿Por qué tengo que orar? Si no oro por algo específico, ¿en qué? Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos alguien conocido en la casa, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, padres, que si no están aquí, si se mueren, se van al infierno, y uno no quiere eso, ¿verdad? Uno no quiere eso. Entonces uno dice, los invito, los traigo, busco, pero no hay reacción. O propios hermanos en la iglesia, ¿no? Pasan por un momento de tibieza, un momento de no quieren saber nada con Dios, o se enemistan con Dios, y uno dice, ¿qué hago por él? ¿Qué hago? ¿No? Entonces la respuesta siempre, ora, 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 pero ¿para qué vas a orar? Bueno, pues Señor, oro para que la persona reaccione. Oro para que la persona reaccione y Dios va a utilizar los métodos de Dios. Quiero que entienda, son métodos sobrenaturales que no los entendemos en primera línea, ¿no? Pero de pronto no aparece que la persona tiene una indisposición, una enfermedad, una dificultad, y resulta que esto es parte de una debilidad que Dios envió a esta persona para que esta persona pueda depender de Dios. ¿Me entiende usted? ¿No? O una circunstancia, ¿verdad? Hace un momento conversábamos un poquito acerca de la gente, por ejemplo, que es adicta, ¿no? Gente que tiene problemas con adicciones. Aunque Quincy es un lugar tan pequeño, la escuela, y no digo todos en la escuela por si acaso, para los que están en la escuela, pero la mayor parte de chicos, chicas que no tienen control de sus padres, están usando drogas. Están usando anfetaminas, están usando metanfetaminas, están usando cristal, que es una de las drogas más adictivas que hay. Entonces uno dice, ¿qué puedo hacer con mi hijo? ¿Qué puedo hacer? Muchos vamos a ir al psicólogo, vamos a ir al médico, tratamos de encontrar las razones por las cuales mi hijo está adicto o mi hija o algo al sexo o adicto a las drogas o a algún nivel que lo saca fuera de la realidad. Para mí la realidad es Dios. Para estas personas, esa no es su realidad es la diversión, su realidad es el tiempo real, entonces uno dice, ¿qué hago? ¿No? Entonces dice, voy a orar, pero de pronto uno tira la toalla y dice, es que pues, si Dios no me escucha. Ahora, quiero hablarles a ustedes, ¿por qué Dios no nos escucha? ¿Por qué no podemos oír la voz de Dios cuando Dios nos dice que oremos? Y posiblemente muchos de ustedes tienen una idea de orar, y posiblemente hoy se dé cuenta que nunca lo ha hecho como debe de ser. Aunque escuchamos en nuestra clase de discipulado que debe de orar en el nombre de Jesús, pedir en el nombre de Jesús y todo lo que uno le pide al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Eso es lo que dice la Escritura. Pero ¿por qué no está sucediendo eso en mi vida? ¿Verdad? Entonces, pero déjenme, ¿cuántos de ustedes conocen o saben acerca de Krakatoa? ¿Han escuchado? Hay muchas películas que hablan de Krakatoa. ¿Saben qué es Krakatoa? Krakatoa es un volcán. En el año 1883, el 27 de agosto, los habitantes, ¿no? eran habitantes de un farmer, de ganaderos de Australia, en un lugar que se llama Alice Spring, ¿no? En Australia. Ellos escucharon sonidos como de disparos en el ambiente. Se despertaron con esos sonidos, ¿ok? Y el mismo sonido misterioso, ese sonido se informó en 50 ciudades geográficos, ¿no? En todas partes del mundo.
Todos los habitantes se despertaron. Ahora, no sé si usted alguna vez escuchó, no sé, yo en mi casa, allá en el Perú, siempre escuchábamos un sonido como de rocas en los cerros. Rocas, rocas. Bueno, yo lo escuchaba siempre y siempre teníamos la idea que era de los ríos. De mi casa a un río había como 3 horas, 4, tal vez 5 o 6. ¿No? Pero ¿quién se podía entender eso? Pero lo cierto es esto, ¿no? Este sonido era el producto de una erupción volcánica en un lugar en Indonesia. El volcán se llamaba Krakatoa, a 2.233 millas de distancia del lugar donde se escucharon estas cosas. Entonces, ahora, está registrado en la historia como el sonido más fuerte que se ha podido escuchar. Nunca antes alguien había medido ese sonido. Ahora, lo cierto es que ese sonido fue como de 310 decibeles. Los sonidos se miden por decibeles o por hertz. El oído escucha hertz, ¿no? Y decibeles. Pero esto fue 310 decibeles que dieron la vuelta al mundo 4 veces. ¿No? O sea, cuando explosionó, 4 veces el sonido dio la vuelta al mundo. Interesante, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa es lo que hizo este sonido? ¿No? Las ondas generaron maremotos de 3.000 pies de altura. Arrojó rocas a una distancia de 30 y de 3 y 30 y 4 millas alrededor, ¿ok? Y agrietó el concreto, ¿no? De un pie de espresor, ¿no? A 300 millas de distancia. O sea, el concreto estaba abierto, ¿no? A 300 millas de distancia. Mire qué tal fortaleza, qué tal estruendo de este sonido, ¿verdad? Ahora, pero a muchas personas no lo escucharon. Ok, esto es la Indonesia, esto es Indonesia, y vamos a decir aquí, y en esta parte del globo terráqueo está Panamá, Venezuela, y algunas personas no lo sintieron allí, pero sí hubo algo, porque en todo el mundo se escuchó. Ahora, alguien dijo que el hecho de que no puedas escuchar un sonido no significa que no esté allí. ¿Me entiende usted? El hecho de que uno no pueda escuchar un sonido no fue allí. Ahora, entonces, los niveles más bajos del sonido son imperceptibles. Pero los niveles más altos del sonido son indignantes. Te voy a explicar cómo es esto. Por ejemplo, si el sonido supera los 110 decibeles, experimentamos un cambio de presión arterial. El sonido hace que mi presión arterial cambie, ¿no? Mi sangre se mueve de una manera. Si experimentamos un sonido de 141 decibeles, vamos a tener náuseas. Si experimentamos un sonido de 195 decibeles, los tímpanos corren el riesgo de romperse, ¿no? Se rompen los tímpanos, empieza a salir sangre, ¿no? Y a 202 decibeles, todo es muerte. Todo es muerte. ¿Me entiende usted? Todo se muere. Y el acto de oír consiste en detectar vibraciones, ¿no? Del tímpano, ¿no? O sea, el tímpano detecta las vibraciones generado por ondas sonoras, ¿no? Por ondas sonoras. Y obviamente la intensidad de esas ondas se va a medir como decibeles, ¿ok? Entonces, otra vez, por ejemplo, para ser un poco más claro, ¿usted sabe qué es el cachalote? El cachalote es el macho de la ballena. Es una ballena un poco más chica, pero es macho, ¿ok? Y el cachalote es el animal más bullicioso que puede haber. Hace un ruido, hace un ruido muy, pero muy bullicioso, ¿verdad? Ahora, dice que su ruido puede alcanzar 200 decibeles. Ahora, ojo, 200 decibeles, es decir, casi ya una persona que escucha al cachalote muy cerca puede morir, ¿verdad? Ahora, entonces, otra vez, los investigadores dicen que los cantos de la ballena, pueden viajar hasta 10.000 millas bajo el agua. Cuando una ballena canta, se puede escuchar el canto de la ballena 10.000 millas bajo el agua. Interesante, ¿verdad? Ahora, no solamente es esto, ¿no? Los motores a reacción, o sea, las turbinas de avión, por ejemplo, tienen un sonido de más o menos 150 decibeles, ¿no? Los cuernos, esos que se tocan allí, tienen un sonido de 129 decibeles. Los truenos,
¿no? Los truenos que podemos escuchar tienen un sonido de 120 decibeles. Y los martillos, esos martillos, cuando usted va a poner la llanta, esos martillos, no, ping, ping, no sé si han visto eso, ¿no? Se pone la llanta, está el martillo que enrosca el perno, tiene un sonido de 100 decibeles aproximadamente, ¿ok? Ahora, pero esos son los sonidos más altos, más fuertes que podemos escuchar. Pero por otro lado, existe un sonido de 15 decibeles, al cual se le llama susurro. No, susurro. Como que lo siento, pero de una manera tan suave, tan suave, tan suave. Un susurro equivale a 0 decibeles, ¿no? A 0 decibeles, ¿ok? Y el tímpano, de alguna manera, lo puede escuchar, ¿no? Y es menos, dice, de una millonésima parte de la presión ambiental que puede haber, pero siempre hay sonido. Ahora, todo lo que les he dicho está en un versículo. Pastor, sí, pues yo dije que la Biblia está en todo. Y en 1 Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 13, dice así. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Impresionante, ¿verdad? ¿No? Impresionante, ¿verdad? Impresionante que alguien se haya tomado la molestia de comparar el sonido de Krakatoa, ¿no? Con este versículo, porque es exactamente lo que sucedió. O sea, quiere decir, otro día les voy a dar un estudio acerca de cómo es la voz de Dios. Es como un estruendo, ¿no? Si uno quiere escuchar a Dios, quedaría muerto, sencillamente, ¿verdad? Pero sería más de 350 decibeles que uno no podría resistir. Lucas capítulo 8, versículo 14, ¿no? Si usted quiere tomar notas, está bien. No he hecho nada para que tome notas porque quiero que preste atención, ¿verdad? Y vamos a sacar adelante el mensaje. Lucas 8, 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose y son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hermanos, cuando escucho a personas que me hablan, oye, ¿qué pasó con fulano de tal y no viene? ¿O qué pasó con sutano? Se enfrió. ¿O qué pasó? Bueno, pues aquí dice la escritura, hay algunos que oyen pero no la retienen. ¿Por qué? Porque son ahogados por los afanes, ¿no? Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Me entiende usted? Ahora, a usted le puede pasar esto en algún momento, ¿verdad? O sea, su humanidad dice que hay que disfrutar el día de sol, el día de bonito, no tengo otro día. Dios me ha dado este día domingo, voy a salir con mi familia, voy a gozarme de la vida, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que acepto que usted tenga un tiempo de vacaciones familiares, será maravilloso, ¿verdad? Pero en el verano a veces todos hacen eso. Y todos encuentran esa disculpa. Si no es una disculpa, estoy cansado por el trabajo. A ver si cuando usted tenga un problema, ¿no? Dios le va a decir, ¿sabes qué? Estoy atendiendo a otra persona, espérate unos 30 días a ver si tú estás en mi lista. ¿Usted cree que Dios va a responder así? Pero como nosotros pensamos humanamente, nosotros humanizamos a Dios. Entonces le vamos a preguntar, le vamos a decir, oye Dios, yo sé que tú puedes hacer esto, oro por mi hijo, oro por esta situación, ¿no? Y de pronto, ¿no? Yo creo que Dios me escucha. Y viene otro, como era así, y dice, sí, Dios te va a escuchar, pídele. Pero todo eso está mal, así no funciona Dios. Así no funciona Dios. Entonces, ¿por qué? Porque para Dios las cosas son bien claras. Yo como creyente, y espero que usted como creyente tenga estos anhelos. Primero que nada, ver a Dios. ¿Usted no quiere ver a Dios? Yo quiero ver a Dios, ¿verdad? 1 Corintios 13:12 dice, porque ahora vemos por un espejo verdaderamente, pero entonces le veremos cara a cara. O sea, va a llegar un día donde le vamos a ver cara a cara a Dios,
¿verdad? Oiga, pastor, pero Dios es espíritu. Sí, pero recuerden que Jesucristo es la imagen de Dios, invisible. ¿Me entiende usted? ¿No? Entonces, ahora, y otro de lo importante que tengo en mi vida es oír su voz. Oír su voz. Entonces, en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, primer requisito importante para oír su voz, tengo que ser parte del rebaño de Jesús. Si no soy parte del rebaño, si no reconozco que soy parte del rebaño, no voy a oír su voz. Ahora, usted me va a decir, no, pero pastor, no necesito ir a la iglesia, no necesito sentarme, no necesito escuchar, no necesito. Ok, su corazón está listo para formar parte de la iglesia universal, que ya creo que en marzo, el 1 de marzo, abrió sus puertas, ¿no? Está en uno de los países árabes, en donde el catolicismo, el cristianismo, entre comillas, y el judaísmo han abierto un solo templo para unir las religiones más importantes del mundo, para que se dé un solo culto. Esto está funcionando este año. Empezó el 2019 el templo y ahora ya está funcionando a partir de marzo. Y todos ellos están abrogando en favor de la paz. Así que un punto más para que usted entienda que el Señor está más cerca que nunca, porque dice, cuando venga paz y seguridad, entonces vendrá el fin. ¿Entiende usted? Entonces en Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice así, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, dos cosas importantísimas que todo creyente debe anhelar, el ver a Dios y el oír su voz. Ahora, pero como le dije, muchos de nosotros tenemos esta dificultad de decir, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Y esto empieza de una manera importante, porque para oír la voz de Dios, debemos de reconocer nuestra identidad propia. Nuestra identidad propia. Y ahí tenemos un problema. Este no es un asunto de psicología, esto no es un asunto que sale del conducto correcto de la palabra de Dios. Hebreos 4:7 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo voy a endurecer? ¿Cómo voy a oír su voz y endurecer mis corazones? Bueno, usted puede estar acá y puede tener corazón duro. Usted puede estar acá y puede estar escuchando el ruido, porque mi voz puede sonar ruido, pero no está oyendo, porque le importa un comino lo que digo. Ahora, usted está en esta actitud contra Dios. El problema es que Dios no lo ha matado, ¿no? Porque usted está muerto y no se ha dado cuenta. ¿Entiende usted? Ahora, Dios es experto en dar vida a los muertos. Entiéndame, por favor. Y solo cuando usted entienda que usted está muerto y necesita recuperar su vida, es que usted va a tener esta relación con Dios. Mientras tanto, ¿qué sucede? En el libro del Éxodo, capítulo 4, ¿no? Versículos 1, 2, 3 y 4, encontramos la historia de Moisés. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Porque por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, qué interesante. ¿Cómo me van a creer que tú me has enviado? ¿Cómo me van a creer que yo te he escuchado? ¿Cómo me van a creer que yo estoy reproduciendo tus órdenes? No es tan fácil ir y decirles a los judíos allí, a los hebreos, el Señor me ha enviado a liberarlos. Y pues Moisés tenía razón. Pero cuando nosotros tratamos con Dios, y quiero bajarte de tu asunto humano, quiero que entiendas que tú no estás hablando o teniendo una relación con otro humano. Tú estás teniendo una relación con algo supernatural. Es decir, con algo que no es humano. Ese algo es Dios. Y por eso Dios, y esto no es un cuento. O sea, lo que Dios hace en Moisés es algo especial. Él le muestra cuál es su identidad, ¿verdad? Capítulo 4, 1 al 5. Ahora, ¿cuál era su identidad? Por ejemplo,
la vara, ¿no? Él tenía una vara. ¿Qué tienes en tu mano? Tengo una vara. ¿Qué era Moisés? ¿Qué era Moisés? En ese tiempo era un pastor de las ovejas de Madián, dice, que estaba en el desierto, y Moisés en ese momento era un pastor. Así que en ese momento la identidad de Moisés era un pastor. Ahora, la otra cosa, la vara significaba sus posesiones. ¿Por qué? Lo primero, que la vara era para tener su rebaño, ¿no? Entonces la vara significaba también la cantidad de ovejas que Moisés tenía. Y por último, la vara significaba su influencia. ¿Por qué? Porque con la vara podía dirigir las ovejas. Así que la vara era su identidad. ¿Entiende usted? ¿Sí? La vara era su identidad. Pero también vamos a encontrar, por ejemplo, cuando hablamos de identidad, no estamos hablando de cómo te llamas. Estamos hablando de quién eres realmente. Entonces, si tú no sabes quién eres, tienes un gran problema. Por ejemplo, Pablo, en el capítulo de Romanos capítulo 1, versículo 1, dice: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo dice: esta es mi identidad. ¿Cuál es su identidad? Yo, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Ok? Sus posesiones, ¿cuáles eran sus posesiones? ¿No? Bueno, la misión de la vida de Pablo era apartado del evangelio. La posición de Pablo era su evangelio, en lo que él predicaba, a donde él iba, lo que él hacía. Y la influencia de Pablo, en 2 de Corintios 10:13, dice: nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida. O sea, Pablo no era una persona que se iba a meter a predicar en la iglesia del frente, porque ese no era su campo de accionar. Pablo sabía que era su influencia. Ahora, entonces, cuando uno va a hablar con Dios, uno necesita reconocer primero que nada su identidad. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, ¿no?, que ahí se encuentra, yo diría, el 80% de nuestro problema cuando oramos. Porque muchos de nosotros hemos aprendido a orar de alguna manera. Muchos de nosotros imitamos la oración de otra manera. Muchos de nosotros tenemos la idea que así es como se ora, ¿no? Y de pronto, cuando alguien viene como yo y te dice: oye, hermano, para orar de verdad, no para orar de verdad, primero que nada tú necesitas reconocer quién eres delante de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que eres? ¿Qué es tu identidad? ¿Qué podrías decir en este momento si te diera un papel para hacer un test? ¿Qué es tu identidad? Tú me dirías: soy esposo. Me dirías: soy esposa. Otros me dirían: soy papá. Otros me dirían: soy mamá. Otros me dirían: soy profesor. Otros me dirían: soy evangelista, ¿no? Soy una persona que le gusta compartir el evangelio. Remedios es evangelista, ¿no? Más allá de ser abuelita y todo, ella es evangelista 100%, ¿no? Otros me dirían: soy contador. Otros me dirían: soy agricultor. Otros me dirían: soy estudiante. En mi caso, yo soy pastor. Yo soy pastor, ¿no? Y algunos me dicen: también eres papá. Sí, no solamente soy papá de mis hijos, sino también soy papá de muchas personas que tienen esta relación fraternal, esta relación conmigo de padre e hijo. Entonces, esta es mi identidad. Por eso algunos me llaman pastor, algunos me reconocen como pastor. ¿Me entiende usted? Pero ¿cuál es tu identidad? ¿Puedes decirla? ¿Puedes tenerla en tu mente? Esa es tu identidad. Porque para ir a hablar con Dios tienes que saber quién eres. La otra cosa, para ir a hablar con Dios tienes que reconocer tus posesiones. ¿Y cuáles son tus posiciones? Proverbios capítulo 27, versículo 23. Escúcheme bien lo que dice aquí. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Ahora, Dios te dice que cuando vayas a conversar con Él, no solamente debes tener conciencia de quién eres, sino también debes tener conciencia de lo que tienes. ¿Y qué cosa es lo que tienes? Bueno, acá estamos viendo Proverbios y nos habla de camellos. Pues en nuestro caso nos hablará de carros, nos hablará de casas o de casa, nos hablará de algo que nosotros hubiéramos podido obtener con mucho sacrificio. Eso que me costó, eso es mi posición. ¿Me entiende usted? ¿Conoces tú tus posiciones? No posiciones, sino posesiones, ¿no?
¿Conoces tú, sabes lo que tienes? ¿Sabes cuánto vale lo que tienes? ¿Sabes cuáles son tus activos? En contabilidad lo reconocemos como activos, ¿no? Cuando cada uno de nosotros muchos de nosotros tenemos seguro de casa. Entonces tenemos que poner ahí cuántos activos tenemos, o sea, cuánto cuesta nuestra casa y lo que está adentro, ¿verdad? Algunos no tienen la menor idea. Tengo una computadora, todos tenemos computadora, la computadora puede valer $500 o puede valer $3,000. ¿Sabes qué activo tienes? ¿No? Conoces, y aquí voy a los cristianos, ¿sabes tú cuáles son los dones de los cuales Dios te ha capacitado? No es mi tema esta noche, pero Dios te ha capacitado con dones. Dones son regalos de Dios de una manera sobrenatural, dones y talentos. La pregunta es, ¿los usas? ¿Los estás usando? ¿O vienes con Dios diciéndole así, Señor, yo tengo dones pero no los uso? Entonces, ¿qué vas a pedir pues? Te los va a quitar. No, hay un versículo que dice que irrevocables son los dones, ¿no? A menos que estés muerto o no los uses. Porque los dones también Dios desaparecen. Entonces, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Ahora, pastor, todo eso tengo que saber para venir a hablar con Dios. Bueno, la otra cosa que tienes que saber es cuál es tu influencia, ¿no? Tu influencia quiere decir en dónde te desenvuelves. Yo le llamo marco común de referencia, ¿verdad? Algunos de nosotros, algunos de ustedes, sobre todo las señoras, se desenvuelven en la casa, pero su marco común de referencia son los padres de familia alrededor de los hijos de la escuela. Ese es un marco común de referencia. Aquellos que van a un trabajo, su marco común de referencia o donde se desenvuelve son con las personas del trabajo, ¿no? Mi marco común de referencia es la comunidad. Yo me desarrollo en la comunidad. ¿Cuál es, en dónde te desenvuelves? ¿Qué cosa es lo que haces? ¿No? Entonces, ¿eso que tienes alrededor es tuyo o ya lo has entregado? Porque muchos de nosotros sufrimos. Escúcheme bien, tengo mi amigo que tiene este problema, pero él no quiere conocer a Dios, él tiene una dificultad, yo les pido oración por ellos. A mí cuando me piden oración, okay, ¿cómo se llama tu amigo? Perfecto, yo voy a orar. Ahora, yo nunca le voy a decir a las personas por las cuales voy a orar, pero normalmente le voy a decir, Señor, fulano de tal tiene este problema, no quiere conocerte, Señor. Permite que esta persona pueda conocerte, Padre. ¿Verdad? Ahora, en ese proceso Dios va a obrar de una manera sobrenatural, ya le dije, ¿no? Ahora, en el peor de los casos, ¿no? Fulano de tal tuvo un accidente y fue la única manera como pudo conocer a Jesucristo. ¿Ok? O fulano o la persona por la que estamos pidiendo está pasando por una enfermedad. O sea, casi como vimos la semana pasada, muchas veces Dios va a obrar de esta manera para que la persona pueda escuchar el evangelio. Si no, no hay otra manera como escuchar. ¿Me entiende usted? ¿No? Entonces, otra vez, ¿no? Entonces, la pregunta es que si tú sabes que hay vida en un lugar donde tú consideras que está muerto. Yo he escuchado a muchos decir, no, ya no tengo nada porque hoy no tengo, vamos a evangelizar. No tengo nadie que evangelizar, no tengo nadie por quien pedir, no tengo nadie quien hacer. Tienes un montón. Lo que pasa es que ni tienes palabras ni sabes cómo hacerlo. Esa es la verdad. Entonces, la otra cosa más, ¿estás dispuesto a conferirle todo lo que Dios te ha dado? Eso es lo peor. Porque escúcheme bien, si yo quiero escuchar a Dios, entonces voy a escucharle. Pero si quiero escuchar a Dios y quiero refutarle, ¿no? Señor, toca a todos, pero no a esta persona. ¿Qué? ¿Es una manera de escuchar a Dios? No. Marcos capítulo 8, versículo 35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí o de mí del evangelio, la salvará. Entonces, para escuchar a Dios, tienes que estar dispuesto a hacer lo que Dios te diga. Para escuchar a Dios, tienes que estar dispuesto a hacer lo que Dios te diga. En el caso de los padres, estamos dispuestos a escuchar a Dios, a hacer lo que Dios me diga. Pero cuando la voz de mis hijos o de mi hija o de mi hijo se transforma en la voz de Dios, yo voy a escuchar a mis hijos. Y por eso desaparezco de la iglesia. Porque hay algo más importante. O de pronto la voz de mi jefe en el trabajo me dice que este día es necesario para trabajar. Y esa es la voz de Dios para mí. Porque si no trabajo, no como. Y porque yo tengo temor de que esta persona me deje considerar
para poder pagarme. ¿Quién crees que te da el trabajo? ¿Tu jefe? Tú estás trabajando porque Dios te tiene trabajando. Y si tú tienes que salir de ahí, te aseguro que te va a dar un trabajo mejor. Porque quiero que entiendas que al salir de acá, tú tienes que operar en otro nivel. Hasta ahorita tú estás operando en el nivel terrestre. Te estoy dando la invitación para que operes en un nivel sobrenatural, en un nivel sobre que tú no conoces. Y muchas personas sugieren que el nivel sobrenatural es de pronto gritar, hablar en lenguas, estar en un estado de éxtasis, llorar, sacudirse. No, es pavadas. Así no funciona. Dios no hace espectáculos. Dios no es un Dios de show. ¿Me entiende usted? Así no funciona Dios. Entonces, 6 cosas que necesitas saber para oír a Dios. ¿Ok? Mateo 6:32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Si tú miras el pasaje de Mateo 6, está buscando más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Pero antes Dios está hablando de casa, comida y vestimenta, ¿no? Entonces usted va a decir, pastor, oremos por el trabajo. Pues Dios te lo va a dar. Si tú eres creyente, Dios te va a dar un trabajo, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Si tú eres creyente, porque eso es implícito, ¿no? Ahora, no digo que no hay que orar por el trabajo, ¿no? Ahora, que me digas, pastor, oremos por un trabajo mejor, donde yo tenga una oportunidad para hacer cosas para Dios, porque el trabajo que tengo no me lo permite, es otra cosa, ¿verdad? ¿No? Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Ok, es interesante, porque lo que el versículo realmente quiere decir, oye, si tienes algún problema, pregúntale a Dios cómo lo vas a resolver. Eso es lo que quiere decir. Así que Dios considera que la manera de poder contestar, ¿no? Poder contestar tus oraciones es que tú le preguntes, Entonces, acá vamos a considerar, dale un next más. Ok, 6 pasos muy interesantes. Pero otra vez, vamos a conectarlo con la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y para eso, retrocede uno, hijo, por favor. Quiero que tú mires un ratito el libro de Habacuc. El libro de Habacuc no es un libro muy conocido. Muchas personas no entienden qué es ese libro. Ahora se los van a descubrir algunas cosas ahí. Habacuc capítulo 2, ¿no? Y versículos 2, 3 y 4, dice así. Palabra de Dios para todos. Escucha. Permaneceré en mi puesto como un guardia. Estaré, sí, palabra de Dios para todos por si acaso, porque es el tipo de versión bíblica que estoy usando, ¿ok? Y lo he hecho así para que sea mucho más entendible para ustedes. Permaneceré en mi puesto como un guardia. Estaré listo en la torre de defensa. Esperaré a que me hable y responda a la demanda que he presentado. Dios le responde otra vez, el versículo 2 dice, el Señor me respondió así, escribe claramente en las tablillas la visión para que se pueda leer de corrido. Esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Dice, Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me han dejado pasmado, puede decir impresionado, puede decir maravillado, porque está hablando de un Dios sobrenatural. ¿Me entiende usted? Revísalas de nuevo en nuestros días, realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Ahora, esto es una oración. Esto es una oración que dice específicamente cómo es que nosotros debemos escuchar, debemos oír a Dios. O sea, el primer requisito que nos pone aquí, permaneceré en mi puesto como un guardia y estaré listo en la torre de defensa. El primer puesto es, si quieres oír a Dios, aléjate de toda interrupción. Si quieres oír a Dios, aléjate de toda interrupción. Mire, orar y hablar con Dios no es un asunto de juego. No es un asunto de si yo quiero entiendo, si yo quiero contesto, si yo quiero no. Es como que decir, es como querer tirar una piedrita, ¿no?
una piedrita a un volcán durmiendo, sabiendo que esa piedrita va a generar una chispa y de pronto el volcán va a erupcionar, perdón. ¿Entiende usted? ¿Entiende la idea? Entonces, ¿quién de ustedes está dispuesto a jugar en el cráter de un volcán sabiendo que el volcán puede echar fuego? Nadie, ¿no? Sería loco, ¿verdad? Entonces, la oración es así. La oración es así. Si quiero oír la voz de Dios, tengo que aprender, ¿no?, a alejarme de toda interrupción. Estoy hablando de mi orar personal. Estoy orando de mi tiempo. Voy a alejarme de toda interrupción. Por eso dice, permaneceré en mi puesto como un guardia y estaré listo en la torre de defensa. ¿Dónde creen ustedes que está una torre? ¿Dónde? En un lugar alto, ¿verdad? Alto y lejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos son los primeros que pueden ver al enemigo. ¿Me entiende usted? Entonces, me voy a alejar. Ok, tengo razones. Señor, hay una enfermedad que está sucediendo en mi familia. De pronto todos tienen cáncer y Señor, yo quisiera que tú me ayudes a entender si esto va a pasar conmigo o no. Quiero escuchar tu voz. O sea, me voy a alejar a hablar con Dios de esta manera. Entonces, pero para esto tienes que aprender a eliminar toda distracción, todo ruido. Debes estar a solas, debes estar en silencio, ¿me entiendes tú? ¿No? Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Desierto dice, y ahí oraba, donde los decibeles son 0, donde solamente puedes escuchar el susurro de Dios. Y dice, y ahí oraba. Jeremías capítulo 23, versículo 22, hablando de los pastores irresponsables, dice, pero ellos, si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿no?, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ok, mire, no es un hobby predicar. No es un hobby preparar en las semanas el mensaje. Y antes me preocupaba por los que van a venir. Ahora no, ahora yo he entendido que esa no es mi carga. Ese es un asunto de Dios. No, Dios sabe quiénes va a traer para que escuche el mensaje. Ahora, Dios quiere que todos vengan, pero hay gente que no les importa. Está bien. Ya no es mi carga. Antes podía ser mi carga. Pero dice, nosotros tenemos que tenemos que orar para comunicar lo que Dios quiere decirles a ustedes por medio de su palabra. ¿Me entiende usted? Entonces, por eso debemos aprender, si queremos oír a Dios, tenemos que estar a solas y en silencio. A solas y en silencio. ¿Entiende usted? A solas y en silencio quiere decir, apaga el celular. Es decir, cuando usted va a tener este tiempo de encuentro con Dios, apaga el celular. Estudios dicen que se apague hasta antes de las 8 de la mañana, 7 de la mañana o después de las 9 de la noche para que no entren los mensajes de los correos electrónicos o del chat o el messenger, ¿no? Está hablando si usted va a orar, si usted va a hablar con Dios. ¿Estamos? Es una cita, pues. Es una cita. La otra cosa, el verso 2 dice, esperaré a que me hable y responda a la demanda que me ha presentado. Entonces, el segundo punto es esperar. Esperar. Si usted quiere oír a Dios, no solamente váyase lejos, no solamente tenga un tiempo en silencio, sino espere. Ahora, ¿por qué? Porque el afán mata. Ahora, cuando estoy y yo, Señor, quiero que me respondas, quiero que hagas esto conmigo. Hey, esto no funciona. Dios no es, ok, Señor, yo en el nombre de Jesús yo te pido. No dice que tengo que pedirle. No, así no funciona. Porque si no tienes en claro cuál es tu identidad, si no estás dispuesto a hacer lo que Dios te dice, y si Dios te dice, quiero que me entregues esto, y tú dices, no, pues. Entonces, el que quiere oír a Dios, tiene que estar dispuesto a hacer lo que Dios dice, ¿no? Entonces, otra vez, este es el factor más complicado de los tiempos, ¿me entiende usted? Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Ojo, cuando dice el Señor, dice, estad quietos, estad quietos. Estábamos con mi hijo en la base militar, allá en donde está viviendo en California. Estábamos en la tienda militar allí y de pronto sonó sonó el clarín, ¿no? Y todos los militares ahí, todos calladitos. Yo no soy militar, ¿no? Pero pues me quedaba mirándole, ¿no?
por un rato, era más o menos un minuto, ¿no? Ahora, cuando pasó, dejó el clarín, bajaron la mano, y yo le pregunto, no, es que en esa hora, a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, se toca el clarín, porque de esa manera recordamos a los que murieron por la patria. Pero en silencio. Ahora, si eso se hace, ¿cuánto más con Dios cuando uno ora? ¿O no? ¿Cuánto más con Dios cuando uno ora? Ahora, claro, pues, pero resulta que a la hora de orar me da ganas de ir al baño, a la hora de orar me da ganas de hablar, a la hora de orar, todo pasa a la hora de orar. O sea, ¿crees tú que Dios te va a escuchar? Ok, Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová. Escuche, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Espera. Si Dios sabe que tú estás envuelto de afán, de deseo, Señor, contéstame, Señor, yo quiero que te... Pero no, Dios no te va a contestar menos de la manera como tú quieres. Por eso dice, pacientemente esperé en Jehová. Y cuando lo hice, se inclinó a mí y oyó. Dice que oyó. Entonces quiere decir que esta persona, porque cuando hablamos de oración, estamos hablando de tipos de oración. La Biblia dice que hagamos rogativas, peticiones, acciones de gracia, vigilias y muchas cosas más. O sea, no solamente voy a rogar. Rogar es una súplica. ¿Entiende usted? Más allá. ¿No? Entonces hay maneras de orar. Vamos a hablar de eso después, ¿no? Salmo 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, David está hablando, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Claro, qué impresionante, ¿no? Entre comillas, para la gente, uno que no vale, uno que tal vez tiene todo para perder. Uno que tal vez está hasta desahuciado, de pronto se encuentra cantando, gozando. Yo he visto muchas personas morir de esta manera, con el peor cáncer del mundo, con la peor situación del mundo, cantando, gozándose en el Señor. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Yo quisiera morir así. Hasta da ganas, ¿no? Ok, Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. No en tu propia sabiduría. Entonces, ahora, y lo más importante en el proceso de esperar, ¿por qué Dios te pide que esperes? Escúchame bien, ¿por qué Dios te pide que esperes? Te lo voy a decir así de una manera bien sencilla. Tenemos que aprender a sanar nuestras heridas emocionales. Si hay amargura y si no hay perdón, no, de alguna manera, no hay una relación con Dios. ¿Me entiendes? Si eres una persona con amargura dentro de tu corazón, así tengas las palabras más hermosas para Dios, todo este tiempo que has orado, ¿no? Tú no has podido escuchar la voz de Dios porque tu amargura te ha cegado. ¿Por qué? Porque tu falta de perdón te ha cegado. Dios tenía cosas grandes para ti, pero pues no has escuchado, tu amargura y tu falta de perdón te han enceguecido. Y por eso el versículo dice, Señor, mientras espero, pongo alabanza y adoración. Ahora, y por si acaso, quiero que entiendan esta parte que una actitud en mi oración, o sea, yo puedo orar todas las mañanas, ¿ok? Todas las mañanas no necesariamente voy a un lugar lejos, me voy a un lugar apartado de mi casa y ahí oro. Y a veces mientras espero, mientras creo que Dios me dé, me pongo mis audífonos ahí, pongo música y trato de que la música me pueda acompañar para yo alabar al Señor y mientras Dios me da oportunidad para orar. Y después de orar, empiezo a escribir. Por eso que algunos de ustedes lo que leen es lo que yo he escrito en la mañana. Y no es palabra de Dios, por si acaso. No es palabra de Dios, solamente es el consejo que Dios me dio a mí para compartirlo. ¿Entiende usted? El tercer punto acá es, lea la palabra de Dios. Léala. Pero pastores, ¿no siempre la leemos? Sí. Pero quiero que entienda que Dios nunca va a contradecir su palabra. ¿Ok? Quiere decir que oír la voz de Dios va de acuerdo a la voluntad de Dios. Les voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo,
¿Algunos están de acuerdo con el presidente de su país? ¿Sí o no? Algunos sí, algunos no. ¿Sí o no? Porque hay posturas, hay posiciones. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si alguien me pregunta a mí sobre el Perú, alguien me diría si estoy de acuerdo con el presidente que pasó, o lo vacaron, me metieron a la cárcel, yo diría que no estaba de acuerdo, pero era el presidente. Entonces, si alguien me pregunta, ¿está mal que lo hayan puesto encerrado? Sí. No porque estoy a favor de él, sino porque Dios puso a esa persona por elecciones. La Biblia dice que tenemos que someternos a toda autoridad. Y eso es lo que tengo que hacer. El caso de David con Saúl. Saúl lo quería matar. Saúl lo quería matar. Y cuando David lo tenía con la lanza ahí listo, ¿no? Y Abisai era su amigo, lo tenían en la cueva porque Saúl lo había ido a perseguir. Sin embargo, Dios hizo dormir a todos los soldados y David pudo matar a Saúl y no lo mató. Porque dijo, Dios me libre de hacerle daño al ungido de Jehová. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Dios no va a contradecir su palabra. Nunca va. Así que si usted no se somete a las autoridades, las que sea, las de la iglesia, las del gobierno, las de la casa, usted está mal. No, pero el papá que tengo no es una persona correcta. O el pastor de la iglesia no me brinda confianza. Usted puede decir todas las cosas que le dé la gana, pero lo cierto es lo que dice Dios. Y Dios dice eso en su palabra. Juan capítulo 6, versículo 33 dice, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lo obedecen, ¿verdad? Ahora, muchas personas dicen, pastor, ¿y cómo Dios me va a hablar de una manera sobrenatural? Por favor, deme un versículo para que Dios me hable de una manera. No, Dios no existe un secreto. No existe, oye, sí, mira, lee el Salmo 91, te va a hablar. No, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lee la Biblia. ¿De dónde? Donde quieras. Y como sea, bueno, pues obviamente yo te sugiero que empieces, ¿no? De Génesis o empieza el libro, pero empieza un libro. Empieza y termina. Y te vas a dar cuenta cómo a lo largo de la lectura que leas, Dios te va a comenzar a hablar. Y vas a escuchar su voz. Y de pronto no lo ibas a entender, pero lo vas entendiendo. Porque Dios va a poner cordura en ti. La cuarta cosa para oír a Dios es escribe las reflexiones que recibas. Mire, y no sé si a usted le pasa, pero cuando uno va a orar, justo en el momento que va a orar, uno se acuerda de todo, ¿no? No sé si le pasa, ¿no? Yo tengo un montón de pedidos de oración. Por eso tengo cada día, un día por misioneros, un día por pastores, otro día por iglesia, otro día por familias de iglesia, otro día por pedidos especiales. Trato de desarrollarme así, ¿no? Pero no falta un día que alguien me diga, pastor, oré por esto, perfecto, voy a tenerlo en consideración. Entonces, cuando tú te pones a orar, inmediatamente te vienen un montón de pensamientos, ¿verdad? ¿O no? Ya. Entonces, ahora, quiero que entiendas otra vez. Quiero que entiendas, una cosa es apartarse de un lugar, bueno, me voy a hacer un retiro con mi esposa, o vamos juntos, o voy solo, voy a un lugar. Y otra cosa es estar en tu casa, ¿verdad? ¿Ya? Porque muchos no se pueden retirar tanto, pero por lo menos ustedes que tienen niños, ¿no es cierto o no? Apártenlos a los niños, ¿no? Que no estén purulando ahí, porque Dios se las va a cobrar con ellos, no con ustedes. Ustedes no quieren eso. Por eso los que tienen niños, entiendan que los niños son usados por Satanás para fastidiar a todo el mundo, porque no son creyentes. ¿Me entiende usted? Suena feo, ¿no? Les dije que las cosas que iba a decir muchas veces usted no está de acuerdo conmigo. Pero pues porque humanamente dice, ay, pero pobrecito, esta criaturita no sabe nada. No, sí sabe. Sí sabe, porque es influenciado por el enemigo. ¿Para qué? Para que usted no esté en relación con Dios. Nosotros tenemos una relación con Dios. Dios no es dictador. ¿Entiende usted? Entonces, por eso la idea de apartarse. Entonces van a venir ideas y pensamientos. O sea, lo que yo hago es, ok, agarro mi tabletita y me pongo a escribir las ideas que tengo, porque llegan ideas, pues. O sea, porque justo en el momento de cobrar llegan ideas. Justo. Llegan ideas. Entonces las escribo, ¿no? Con el transcurso de los tiempos, usted se va a dar cuenta que muchas de esas cositas que usted ha escrito, Dios va a comenzar a responderlas. Porque es un asunto de aplicación. Es un asunto de entendimiento.
¿verdad? Por eso dice en Habacuc, dice, escribe claramente en tablillas la visión para que se pueda leer de corrido. Eso dice Habacuc, por si acaso, no es una invención mía, ¿ok? Así que no estoy diciendo que es antibíblico no escribir. Oiga, pastor, pero si estoy en una actitud de oración, pero entienda pues, la actitud de oración no solamente es venir y clavarse ahí, ¿no? No, la actitud de oración es estar vivo con Dios, ¿no? Usted está conversando con Dios, usted está escuchando su voz y Dios va a hablarle de muchas maneras, así que escriba, ¿no? Jeremías 31 dice al comenzar el capítulo, escribe en un rollo de cuero cada una de las palabras que te he dicho. Ahora, pues Dios va a conversar con usted en sus pensamientos y usted empieza a escribirlas y dice, esto me puede haber dicho Dios. Después de unos días Dios te lo va a confirmar. Esa es la manera como usted actúa con un Dios vivo. ¿Me entiende usted? De lo contrario, es un Dios que usted lo tiene guardado en su Biblia, pero que ni siquiera sabe lo que dice. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace eso, nos mantenemos enfocados en lo que Dios dice. El quinto punto, haga una imagen mental. Habacuc 2:2 dice, también el Señor los invitó a lo mismo. Dice, escribe esta visión. Escribe. Cuando nosotros oramos o cerramos los ojos, tenemos una idea, una imagen de lo que puede suceder, ¿no? Tengo una idea, una imagen, ¿no? Yo cuando oro por ustedes, a veces me imagino, ¿no es cierto? ¿No? Me imagino, yo por mucho tiempo he estado orando por Roberto, por ejemplo, para que se bautice, ¿no? Y yo lo visualizaba él bautizándose, ¿no? Lo visualizaba bautizándose. No, pues nunca se lo dije, ahora te lo digo. Entonces, y llegó el día en que lo hizo, pues, ¿no? Lo hizo, porque es una oración contestada. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Ok, hermano, ¿sabe cómo se llama eso? Cuando usted ora, Dios le va a dar la percepción espiritual. Dios va a abrir los ojos de tu entendimiento. Y por eso se dice, haga una imagen mental de aquello que quiere alcanzar. Y por último, alabe, adore. No, Habacuc 3:2 dice, Señor, he sabido de tu fama. Mira, tus obras, Señor, me dejan pasmado, me dejan maravillado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo, en tu ira. Ten presente tu misericordia. Habacuc le está diciendo, Señor, eso que tú has hecho fue maravilloso. Señor, la gente no lo entiende, pero yo te entiendo, Señor. Yo estoy mirando que todo aquello por lo que te pedí, tú lo estás haciendo, Señor, ¿no? Y tal vez no fue en el momento. Yo tenía ansiedad para que lo que te pido lo hagas mañana, Señor, pero te has demorado 10 años, pero Señor, aún lo veo, Padre. Lo veo. Estoy despierto, estoy vivo y lo puedo ver. Hermanos, la oración correcta no tiene pierde, ¿me comprende usted? La oración que agrada a Dios no tiene pierde y usted tiene que aprender a tener este desafío, ¿no? Usted tiene que aprender a tener ese desafío. Orar no es un monólogo. Orar es saber qué decir. Orar es saber expresar nuestra relación con Dios. Orar es conversar con Dios. Y en Éxodo 33:17 Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. También haré esto que has dicho. Por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. En otras versiones dice, te he hecho mi amigo. Y a veces, y me va a perdonar a mí porque algunas personas pueden pensar, pues tú eres irreverente, ¿no? No soy irreverente. Yo en la mañana cuando me levanto y oro por su provisión, Dios me da alimentos, me da todo lo que necesito. Y pues sí, yo voy a ir a la mesa seguramente y si voy a su casa y usted me invita a comer, seguramente voy a dar gracias a Dios si usted me lo pide. Pero si usted no me lo pide, de repente no lo voy a hacer. Y no por eso mis alimentos no van a ser bendecidos, porque yo haré por eso en el día. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro, ¿no? O sea, mi día tiene que ser un día de oración, pero no necesariamente. Acabo de hablar de una oración en donde yo quiero oír a Dios, ¿entiende usted? Pero durante el día yo voy a orar.
de maneras distintas. Mi cuerpo, mi boca, mis expresiones tienen que ser una expresión de oración. Ahora, no por eso tengo que estar, oh Dios, amén, gloria a Dios. Cuidado, eso es ir a un punto exagerado. O sea, Dios me pide que yo tenga una vida normal, en donde Dios impacte por medio mío a las personas. Pero déjeme decirle que a veces cuando uno trata de hacer más esto, ¿no? de impactar en su carne a los demás, es lo peor que hace, la gente huye, ¿no? Porque te consideran fanático. Si no te consideran fanático, te consideran carnal, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Así que uno tiene que aprender a ser equilibrado, ¿no? Equilibrado. ¿Por qué? Porque tú tienes una relación con Dios. Tu relación no es tu religión. Tu relación es tu relación con Jesucristo, ¿ok? Eso no es religión, eso es relación. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cierra tus ojos donde estás. Después de orar, quédese 5 minutos para explicarle algo. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor y por tu gran cuidado. Oramos que bendiga, Señor, cada corazón, cada deseo de hablar contigo, Señor. Importantísimo, Padre. Queremos aprender a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres maravilloso, Padre, en todo lo que haces. Permítenos acercarnos a tu presencia, Señor. Llévanos con bien después de nuestro tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, déjenme, mientras estamos cortando.